Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Estimados amigos, en esta mañana estoy contento de poder compartir con ustedes aquí en profundizar una vez más de la palabra del Señor. El tema de hoy es acerca del poder creador de la palabra de Dios. Por esta razón comencemos el estudio haciendo una oración para que Dios nos dirija al abrir su santa palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en esta mañana te agradecemos que tú nos permites poder estar nuevamente reunidos para estudiar tu palabra y saber, Señor, que tu palabra tiene el poder de crear, de regenerar en nosotros un espíritu nuevo, una nueva criatura. Y queremos, Señor, que eso sea una realidad de nosotros. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos dirija y que haga esa obra en nosotros de poder crearnos a tu imagen. En el nombre de Jesús. Amén. En la mañana de hoy vamos a compartir acerca de cómo la palabra de Dios tiene este poder de creación, de poder regenerar, de hacer inclusive de la nada, por decirlo así, algo. Porque ese es el poder de la creación. La creación no simplemente significa usar una materia existente en algo que se puede formar, pero en realidad es el traerla a la existencia, algo que jamás ha estado allí presente. Y eso realmente es lo que sucede en el corazón de las personas a través de la palabra de Dios. Por esto, comencemos el estudio viendo primeramente cómo el Señor, cómo Dios nos habla en el tiempo actual, quién es aquel que nos comparte de la palabra de Dios, cómo vemos en la palabra del Señor la evidencia de que su palabra crea, genera en nosotros y por qué ese poder está disponible a cualquiera que cree en Cristo, que cree en la palabra divina. Leamos en el libro de Hebreos, el capítulo 1, los primeros 3 versículos. Notemos cómo el Señor introduce este libro que es realmente poderoso, un libro importantísimo para comprender la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo actual, delante de Dios en el juicio. Este libro que establece el vínculo entre su iglesia, Cristo y su iglesia, y la obra del santuario celestial. Este libro comienza con esas 3 frases, esos 3 versículos tan importantes. Y notemos la conexión que hay entre Dios, el Padre y Cristo. Dice allí, versículos 1 al 3, lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos aquí en este pasaje, en esos 3 versículos, cómo se nos introduce que el Señor, que Dios, hizo todas las cosas por medio de Cristo. En realidad, primero Dios nos habló por medio de los profetas, de los hombres como Moisés, como los profetas de la antigüedad, pero en los postreros días, en el tiempo actual, el Señor nos habla por medio de Cristo. Y Cristo, quien nos habló, quien nos dejó su mensaje, su evangelio, este mensaje del Señor Jesús está también con este poder de generación, de creación, porque Cristo es el que sostiene todas las cosas. Como dice allí, la palabra es el que sostiene el universo, sostiene los mundos. Y fue por el poder de Cristo que se crearon los mundos, que se creó los elementos que vemos aquí en la tierra. Esta conexión entre el Padre y el Hijo de poder expresar, de poder hacer visible y poder generar o crear los elementos en el universo, este poder es algo que el Señor nos afirma existe en su palabra, porque notemos cómo Cristo responde a Felipe cuando estaba allí en el capítulo 14 de Juan, preguntándole a Cristo que querían ver el Padre. Él quería poder contemplar, observar la gloria del Padre. Cristo le responde de esta manera. Notemos en Juan 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que permanece en mí, Él hace las obras. Vemos aquí cómo Cristo habla a sus discípulos, habla a Felipe y le afirma de que las palabras que Cristo habla, lo que Él está compartiendo con ellos es la expresión, es el pensamiento, son las palabras del Padre.
Y esta palabra no es solamente una palabra que se escucha, una teoría, una información. Dice allí que las obras que esta palabra produce son las obras del Padre. Volvemos a decir, la palabra de Dios no es una palabra simplemente de letra. La palabra de Dios tiene el poder de creación, de obrar, hacer obras en favor de los hombres. Por esto, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 1 al 3, nota cómo Cristo está representado aquí como la palabra de Dios, la que trajo en acción las cosas. Dice allí versículos 1 al 3 en Juan. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Es así como vemos cómo la Biblia nos presenta a Cristo como la palabra de Dios, el verbo. Pero esta palabra, esta acción, esta palabra del Señor nos muestra de que tiene un poder de crear, de generación. Por eso dice de que en el principio todas las cosas fueron por Él hechas y sin Él nada de lo que fue hecho existiría. Esto nos muestra de que la palabra de Dios, que Cristo mismo, lo que Él nos dice, lo que Él dejó escrito a través de sus discípulos, a través de los apóstoles, es realmente palabras vivas, palabras que tienen un poder de creación, de generación. Así entonces comprendemos de que podemos tener esa seguridad, esa certeza de que alcanzaremos una regeneración de nuestras mentes, una diferente experiencia en nuestras vidas si realmente entregamos nuestro corazón al Señor y confiamos de que la palabra de Dios puede crear en nosotros una nueva experiencia. Cuando nos sentimos nosotros realmente desanimados o pensamos de que no podemos alcanzar una victoria sobre algún pecado, alguna concupiscencia, alguna circunstancia realmente negativa en nuestras vidas, estamos tal vez abrumados por algún problema, alguna enfermedad, alguna dificultad. En realidad, debemos recordar de que si vamos a la palabra de Dios, si llegamos a tener una conexión con la palabra viva, podremos llevar o sobrellevar todas esas abrumaciones, todos estos problemas, porque en la palabra de Dios existe el poder para generar en nosotros, para crear en nosotros, traer a la existencia algo que no existe, traer y poner en el corazón un sentimiento de verdadera paz, de absoluta confianza en el Señor Jesús. Notemos cómo nos dice el libro de Colosenses, el capítulo 1, versículos 15 y 16, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y en Él. Aquí notamos cómo Cristo tiene la autoridad. Es la palabra que tiene el poder de crear en nosotros cualquier cosa. Si le permitimos a Dios, si le permitimos a Cristo hacer en nosotros una nueva criatura, poder generar en nosotros un nuevo ser, un nuevo sentimiento, una nueva experiencia, poder poner en nosotros un nuevo corazón, quitar ese corazón duro de piedra que podemos tener y poner un corazón susceptible a su Espíritu Santo. Esta experiencia, este intercambio que es posible por Dios, realmente podemos hacerlo y creerlo y vivirlo a través de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene la autoridad, el poder de hacer las cosas. Como nos dice en Salmos, el capítulo 33, versículos 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Es así como la palabra de Dios que trajo a existencia los elementos, que simplemente dijo la palabra en la creación y fueron hechas las cosas. Esa palabra de Dios, como dice, no volverá a Cristo vacía, no volverá a Dios vacía. La palabra de Dios, cuando llega al corazón, va realmente a generar, a crear en nosotros un nuevo espíritu. Por eso dice la palabra de Dios que Él hace en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Este poder de Cristo, el poder de la palabra de Dios, tiene que ser una realidad de nosotros, tiene que ser una experiencia viva. Y el Señor ha prometido hacer eso en nosotros, ha prometido cambiar nuestra inclinación natural al mal, nuestra inclinación natural a separarnos de Dios, con una creación de acercarnos, de unirnos de vuelta al Señor. La verdadera religión es justamente esto, ligarnos,
unirnos nuevamente al Creador, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Y Dios desea hacer esa experiencia en nosotros con el fin, con el propósito de demostrar al mundo que podemos, por su gracia, alcanzar una vida diferente. No vivir una vida donde aparentamos tener a Cristo, pero que en realidad en el corazón estamos llenos de concupiscencia y de pecado. Dios quiere que nuestra experiencia sea transparente, que podamos realmente deleitarnos en hacer su voluntad, deleitarnos en seguir sus mandamientos, deleitarnos en poder amarlo a Él y amar al prójimo. Esta experiencia no es posible si no comenzamos a tener esa experiencia, esa influencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. De hecho, inclusive nuestra fe no puede ser creada en nosotros, no puede tener un fundamento y poder crecer si no viene por la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Hebreos 11:3 lo siguiente: por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Notamos cuán esencial es la fe para poder comprender, poder aceptar de que las cosas pueden ser hechas en nosotros, de que al igual que como vemos el mundo y que estos elementos que contemplamos a diario fueron creados por la palabra de Dios, el tener esa fe, esa confianza en que lo que Dios dijo fue hecho y existió porque Él lo dijo, esa experiencia, esa creencia, esa seguridad de lo que vemos también se va a reflejar en nuestra experiencia diaria. Vamos a tener esa fe de comprender y aceptar que Cristo nos puede transformar, nos puede hacer una nueva criatura, nos puede ayudar a formar nuevos hábitos, nuevas experiencias, un nuevo sentimiento de lo que significa realmente creer en Cristo. Y por esto el Señor nos invita a creer que su palabra puede realmente generar en nosotros esa fe necesaria para crecer, para llegar a la altura de Cristo. De hecho, la fe misma no puede venir a nosotros si no escuchamos su palabra. Como nos dice Romanos capítulo 10, versículo 17, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es así como notamos que la palabra de Dios es esa fuente, ese elemento esencial en nuestra vida espiritual. Necesitamos realmente comprender, crecer mucho más. Y por esta razón Dios nos ha dejado su palabra. Esta palabra que en el tiempo actual, gracias al Señor, no nos es esquiva, no ha sido perseguida, no ha sido ocultada de nosotros. Tenemos el privilegio, la responsabilidad también de estudiarla, leerla y profundizar en ella para alcanzar las gemas de salvación, alcanzar un crecimiento espiritual por medio de esa palabra viva en nosotros. Veamos esta promesa que se nos dice en el libro de Judas, capítulo 1, versículos 24 y 25. Allí se nos promete algo especial acerca de lo que Cristo hará en nosotros. Dice allí: aquel pues que es poderoso para guardaros sin pecado y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría, al Dios único sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Esta promesa de la palabra de Dios de poder guardarnos del pecado y presentarnos irreprensibles, sin mancha delante de la gloria de Dios, esta experiencia es posible a través de la palabra de Dios. Todo el poder, toda la autoridad tiene Cristo y puede Él hacer lo que Él desea hacer en nosotros si tan solo nos sometemos a su voluntad. Que Dios nos permita tener esa relación con Cristo, de poder unirnos a Él y que Él haga en nosotros esa nueva criatura, que haga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que Dios te bendiga en este hermoso día y que su palabra haga en ti una evidencia visible al mundo de que Cristo mora en tu corazón. Dios te guarde. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.